¿Crees que existen emociones buenas y emociones malas? ¿No sabes bien cómo hablar de las emociones con tu niño o niña? La gestión emocional comienza por conocer nuestras emociones. ¿Crees que puedes hablar de ellas con naturalidad y diferenciarlas? En este vídeo vamos a conocer la diferencia entre las emociones buenas, malas y cómo abordarlas y explicárselas a nuestros peques. Así que quédate para ver más. Bien, empezamos con una gran pregunta, como es ¿cuáles son las emociones buenas y cuáles las emociones malas? Quizás si yo te hiciera esta pregunta, me respondería que las emociones malas, negativas, son la tristeza, el enfado, el miedo. Y quizás las emociones positivas sería la alegría o la felicidad. Esta distinción es típica que la hagamos, digamos, coloquialmente. Pero todas las emociones tienen una finalidad. Entonces, ¿cuál es una emoción positiva o negativa? Bien, para responder a esta pregunta tenemos que hacer un pequeño proceso, una pequeña explicación. Esta explicación será importante que la tenga tanto yo interiorizada como que se la pueda transmitir a mi hijo o hija. Y esto sin duda os va a ayudar a la gestión emocional. Pues bien, las emociones son desde el principio de los tiempos lo que nos ha protegido y nos ha hecho permanecer con vida al ser humano. Nosotros somos mucho más emocionales que cognitivos racionales y esto sin duda con todo el tiempo que llevamos vivido la historia del ser humano tiene que tener un porqué y efectivamente las emociones tienen un porqué, incluso las que categorizamos como negativas, pero en realidad el miedo, la tristeza, el enfado no son emociones negativas, son emociones que las vivimos desagradables, que nos producen malestar. Pero este malestar es necesario. Las emociones, como decía, nos han mantenido con vida. Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar y escucho un ruido y de repente se despierta en mí el miedo, sin duda este miedo aparece para defenderme de eso que suena o para huir si no puedo defenderme de esa cosa que haya detrás del sonido. Entonces, por supuesto que el miedo es en este caso necesario para protegernos de un posible mal que nos quiere atacar. Hoy en día esos miedos son cosas menos tangibles, menos objetivos, ¿no? Como pudiéramos decir antes, un animal salvaje. Hoy en día los miedos son preocupaciones muchas veces de cosas que aún no han pasado, pero sin duda el objetivo que tiene en este caso esa emoción es protegerme de algo que me está amenazando. Al fin y al cabo, de una forma muy digamos, básica, lo que estamos hablando es de sobrevivir, de supervivencia, aunque hoy en día seamos mucho más que eso y también busquemos, en cierto modo, la felicidad. Pues realmente la conquista de esa felicidad parte de la superación de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de nuestros enfados y también de las cosas que nos ponen tristes, ¿no? Esas llamadas vulgarmente o coloquialmente emociones negativas, emociones malas. Por otro lado, la tristeza nos muestra que algo que está ocurriendo, pues o bien anhelamos algo, echamos de menos a alguien o echamos de menos una situación, anhelamos como estábamos antes, anhelamos una cosa que teníamos y ahora hemos perdido. De alguna manera esa emoción también me está diciendo que o bien algo que estaba y ya no está, me gustaría recuperarlo o tengo que superarlo, tengo que aprender a vivir sin esa cosa que antes yo tenía, ya sea una persona, un objeto, porque podemos echar de menos también objetos o incluso cosas materiales y tenemos que ahora aprender a vivir sin esa cosa, ¿no? O bien tengo que buscar una manera de volver a recuperarlo, ¿no? Nuevamente esta emoción me está moviendo hacia algo que yo quiero, hacia algo que es un interés mío y por tanto algo positivo para mí. No es algo negativo sentirme triste porque mi cuerpo me está diciendo, mi emoción en este caso me está hablando para algo positivo para mí, que es obtener aquello que he perdido. Y si no lo puedo obtener, pues superarlo y poder vivir sin él, ¿no? Aprender a vivir sin él. Por tanto, es algo positivo para mí a largo plazo. Es cierto que en el momento es desagradable, pero a largo plazo será positivo. Y por último, el enfado
El enfado es la emoción más difícil de ver como positiva cuando yo lo planteo. Siempre os cuesta más decir por qué el enfado pueda ser positivo, aunque sabemos que el enfado al final es una manera de reivindicar, ¿no? Muchas veces vosotros también me transmitís que os gusta que vuestro hijo o hija es reivindicativo o reivindicativa, que lucha por la injusticia. Pues justamente esto es el enfado. Cuando veo algo que no es justo, cuando veo algo que no está bien, intento revertir eso y o bien decirle a esa persona, te estás equivocando, no lo estás haciendo bien, o aprendo de esa injusticia para yo hacerlo mejor. El enfado, el no estar de acuerdo con una situación o con una acción, eso es importante. Esto que estás haciendo me desagrada, esto que estás haciendo no me gusta, tengo que comunicártelo, tengo que hacértelo ver, el enfado es necesario. Entonces, si nuestras emociones son necesarias, ¿existen las emociones buenas y malas? Bien, pues realmente lo que sería bueno sería, como decimos, experimentar emociones y experimentarlas en un grado en las cuales yo las puedo primero conocer y después manejar. Y lo malo sería la emoción llevada al extremo, cuando una emoción se extremiza y nos domina. Cuando esa emoción nos domina, sube de grado, sube de nivel. Y entonces no estamos hablando realmente de tristeza, quizás estamos hablando de melancolía, no estamos hablando de enfado, estamos hablando de ira. Y no estamos hablando de miedo, estamos hablando de pánico. Entonces son las emociones extremas las que sí son un problema para la persona, porque nos ponen en peligro. Fijaros que si volvemos nuevamente al ejemplo antaño, cuando había un animal salvaje que nos quiere atacar, si yo tengo miedo, puedo atacar de vuelta a ese animal o huir de ese animal. Pero si yo entro en pánico, me bloqueo y ya no puedo hacer nada. De repente ese animal puede comerme y pone en riesgo mi vida. Lo mismo ocurre cuando tengo una preocupación extrema, cuando tengo un miedo que me bloquea y que me impide avanzar. Ese es el caso en el que esa emoción es negativa para mí. Entonces, tengo que hacer mucho énfasis en nuestro hijo o hija en este aspecto. Sé que es algo complejo y que en alguna ocasión podremos necesitar ayuda de alguien experto para que nos oriente y nos ayude también a gestionar esas emociones con mi hijo o hija, porque al final yo no dejo de ser su padre, su madre, y soy una figura de educación y que por tanto también influyo en esas emociones. Entonces, claro, yo no soy 100% objetivo. Cuando a lo mejor está enfadado conmigo o está triste porque yo me voy, al final yo estoy dentro de su emoción o de la situación que le está produciendo esa emoción, ¿no? Entonces no pasa nada por acudir a un profesional en estos casos. Pero igualmente yo tengo que enseñarle a mi hijo, a mi hija, porque esto es una enseñanza vital que le va a acompañar a lo largo de toda su vida, la diferencia entre la emoción negativa y positiva. Y nada que decir de intentar eliminarla, por tanto, sea una emoción que a priori tiene un objetivo que es bueno para mi hijo o hija, ¿no? El hecho de que se enfade, de que reivindique algo, pues le va a hacer obtenerlo o no, pero por lo menos va a poner sobre la mesa el problema para solucionarlo. Entonces no es malo enfadarse, no es malo que llore, no es malo que exprese su tristeza, tampoco es malo que tenga miedos, si esos miedos no le impiden dormir por la noche o no le impiden hacer ciertas actividades que hacen otros niños. Entonces siempre tenemos que ver si esa emoción es una emoción, digamos, controlada, se da en una situación concreta, no es algo estable en el tiempo, sino que es de un momento puntual. Y si veo que le está impidiendo hacer alguna cosa que le gusta, alguna actividad, pues entonces, si se mantiene en el tiempo de más, puedo decir que ya es una emoción que se está llevando al extremo y que, como digo, ya no estamos hablando de una emoción básica como puede ser el miedo, sino que ya estamos hablando del pánico, ya podemos estar hablando de una fobia, o ya podemos estar hablando de ansiedad, ya podemos estar hablando de algo más, digamos, que le tenemos que dar otro peso, porque sí que no es algo puntual y no es una emoción, como podríamos decir, pues sana y saludable, porque las emociones pueden ser desagradables, pero son necesarias, como decimos, ¿no? Entonces, esto es una diferencia que, como digo, a veces es compleja incluso para nosotros como adultos de diferenciar, pero que tenemos que digamos, ver cómo nos afectan las emociones en nuestro día a día
y si realmente son cosas puntuales o son cosas que, digamos, se llevan al extremo. También es muy típico que durante la adolescencia las emociones se intensifiquen debido a todos los cambios que está habiendo también a nivel hormonal, y podemos ver que hay sobrereacciones a situaciones típicas del día a día. Y aquí nuevamente es donde más hay que incidir. Esto que es una situación extrema, una situación que requiere de mí una emoción extrema, o es una situación cotidiana del día a día, entonces tenemos que bajar el nivel de intensidad de la emoción, ¿no? Entonces esto sin duda es como plantar la semillita para ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Primero identificarlas, y esto ya nos va a permitir saber si estamos ante una emoción positiva, por así decirlo, o negativa, buena o mala, y teniendo en cuenta que la emoción mala es la extrema. Pues bien, espero que esta aclaración os ayude a la gestión emocional con vuestro hijo, con vosotros mismos también, y que me comentéis si os funciona, si os ha ayudado en comentarios, y si tenéis alguna duda al respecto, estaremos encantados de ayudar con ello, y nos vemos en el siguiente vídeo.